Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. En estos tiempos tan complicados, tan contradictorios, tan inestables, es imperativo tener la mejor asesoría jurídica, legal en materia migratoria. Te recomiendo a la doctora Burgos. El teléfono de María Trina Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. Leo lo siguiente. Ahora se piensa en la posibilidad de un tercer capítulo de la participación de los Estados Unidos en la política venezolana, para remendar el entuerto de una dictadura que no hemos podido expulsar partiendo del vigor y de las ganas que tenemos de cambiar de aires en esta ribera del Arauca vibrador, cada vez más confusa en sus pasos y en sus oscuranas. Estas frases vienen en un artículo bajo el título Nos estamos equivocando de Salvador otra vez, escrito por el historiador Elías Pino Iturrieta. Vamos a Caracas. Elías, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. ¿Por Hola, qué? César Miguel. Gracias por llamar. Es un placer oírte y verte y que hablemos. Elías, nos estamos equivocando de qué otra vez. ¿A cuenta de qué viene esta frase que acabo de leer? La respuesta está en la historia, de la historia contemporánea del siglo XX de nuestro. Cuando ocurrió lo más desastroso que fue la invasión, el bloqueo de Venezuela por las potencias europeas, Alemania, Inglaterra, Francia, que bombardearon y asaltaron nuestras costas, se buscó la ayuda, el auxilio perentorio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos amenazaron a las potencias menguantes, las potencias se retiraron, pero a cambio comenzó un proceso de sujeción aceptado por el gobierno de Venezuela. Había que pagar unas deudas y para el pago de las deudas se acudió al control de las aduanas y a pagar las tales deudas con el dinero recaudado en las aduanas. El punto está en que las aduanas dejaron de pertenecer entonces a la soberanía venezolana y se pagó, se dieron el vuelto y los cheques, etcétera, etcétera, sin ninguna consulta ni participación venezolana. Ahí comienza la posibilidad de entender cómo el salvador extranjero no permite en ningún momento el desarrollo de una mínima autonomía en Venezuela. Y el segundo caso es el conocidísimo de cómo ahí tenemos una imagen del presidente Teddy Roosevelt, el señor del gran garrote, impuso su garrote e hizo lo que le dio la gana, entre otras cosas, por cierto, la secesión de Panamá. Panamá pertenece a Colombia y él promueve la, entre comillas, independencia de Panamá para hacerse del poder y para la construcción del canal interoceánico. Uh-huh. Y después, en el caso venezolano, en la medida en que el general Castro se convierte en un entuerto, en un enredo, simplemente promueve la dictadura de General Gómez. Esa es la primera salvación de la historia de Venezuela contemporánea. Y de esas salvaciones no salimos lisos, sino todo lo contrario, llenos de pesadumbre y llenos de dolor. 27 años de dictadura, horrible dictadura, son la consecuencia del control de los Estados Unidos en relación con la política venezolana. La historia
nos indica o nos pone en emergencia. Tengan cuidado porque Ujú. se puede Ahora, tropezar con la misma piedra. Estas son cosas evidentes. La historia dice, no sirve sino para ver el pasado, pero el pasado es un espejo retrovisor. dices en el mismo artículo, como se me parece tanto a Teddy, aludiendo al presidente Ajá. Trump, comparándolo con Teddy Roosevelt, y como tiene en la oficina oval al alcance de quien lo quiera ver frente a las cámaras un garrote como el de su antecesor, o quizás más contundente y despiadado, más ajustado a las tecnologías y a las aversiones de última generación, no parece probable que nos ofrezca a los venezolanos la dosis de republicanismo, libertad y democracia perdida en los rincones. Hasta allí llega la cita y después de haber visto el encuentro con el señor Bukele en el día de ayer, creo que eso lleva más agua a tu molino. Pero es que le están pidiendo intervención al señor Donald Trump en Venezuela. ¿Quién lo está pidiendo en medio del cuadro político venezolano actual, Elías? Yo creo que no sería justo decir que se le está pidiendo expresamente. Ajá. Yo creo que hay otra cosa más complicada y pavorosa, que es la aceptación por buena parte de la sociedad venezolana de las políticas escandalosas de Trump. Los mismos venezolanos, muchos de ellos están diciendo, oye, qué bueno lo que está haciendo con los venezolanos en los Estados Unidos y qué bueno que Ujú, los esté echando. Ese es un piso para que se aprovechen después los, que están felices con el gobierno de Trump, porque los hay, ujú, pese a lo que significa para la propia democracia estadounidense, no hay problema. Él es un hombre, se está apostando al garrote de nuevo. Como no podemos nosotros salir del atolladero, hay ujú. una persona que a su manera está tratando de poner un orden nuevo en los Estados Unidos. Y eso, por desdicha, provoca entusiasmo debido a las debilidades nuestras. Es cierto que Ujú, la oposición no está en su mejor momento. Es cierto que los liderazgos han menguado desde el fraude electoral. Hay divisiones, hay desentendimientos y entonces en ese mar de divisiones y de desentendimientos hay que mirar el salvavidas, porque desde la perspectiva de la desesperación ese salvavidas ha funcionado y lo peor que nos puede lo peor que le puede pasar a los desesperados es mantenerse en esa situación. Mientras a la situación venezolana no tome un rumbo desde la perspectiva de la oposición, un rumbo acertado y ascendente, vamos a estar ya. como sociedad felices de la vida con la arbitrariedad del señor Trump. Y ya que lo tocas, ya para ir cerrando, Elías, me gustaría tu opinión sobre los hechos recientes, la habilitación de Capriles, Guanipa, Tomás Requesens, la tarjeta que les han dado, los llamados de otros sectores a votar, otros a no votar. ¿Cómo ves todo esto, Elías? El gobierno, después del fraude electoral, está buscando una desesperada calificación, una desesperada legitimación. Y Capriles y todos los que tú has nombrado y otros más lo van a legitimar. En la elección que va a haber, ya se sabe, no se puede hablar de fraude, no se puede hablar de prisiones, no se puede hablar de la pavorosa represión que sucedió inmediatamente después del 28 de julio. ¿Cómo podemos pensar bien o con alguna indulgencia de estos candidatos que van a participar en una elección en cuyos debates Mm, expulsan por completo a la realidad venezolana, expulsan por completo a la injusticia y a la depredación para garantizar la permanencia del régimen de Maduro? ¿Qué opino yo? Opino que es una vergüenza que esto esté pasando, pero también opino, sin ser adivinador, que se les pasará factura. No, la sociedad venezolana no va a votar por ese tipo de arreglistas y esos tipos de arreglistas están cavando su tumba. Esa sería la sí. parte positiva de este escenario tan lamentable y tan doloroso. Elías, muchísimas gracias por estos minutos
en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Fue un placer como siempre y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Don Elías Pino Iturrieta, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela. Una pausa y ya regresamos en conexión.